Según el buscador Google, la grandeza del hombre se mide de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su compasión, al amor y a la humildad de la persona que tiene hacia las demás personas. Aunque indudablemente creo que los que estamos aquí podríamos estar de acuerdo, tenemos que ser sinceros, vivimos en un mundo de doble moral, donde la admiración y los ojos no están puestos en esta clase de personas, sino que están puestos en aquellos hombres que son exactamente todo lo contrario a la descripción que acabo de decir. Hombres que son totalmente avariciosos, arrogantes y egoístas. Son exactamente a la gente a la cual podríamos decir, o dirían más bien, que son la gente con grandeza. Y esto se debe a que nuestra definición de grandeza, de alguna u otra manera, ha sido corrompida o dañada por el pecado. Los hombres religiosos y el pueblo judío no podían concebir la idea de que aquel hombre sabio y manso llamado Jesús fuera el Mesías, porque en su cabeza y su deseo era que ese Mesías fuera un Mesías guerrero que los liberara del imperio romano. Pero no veían que su mayor enemigo no eran los romanos, sino que era el pecado que había dentro de ellos. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias porque indudablemente Jesucristo es el más grande de todos. Y en esta hora yo te pido, Padre, que en tu gran misericordia me permitas exponer este pasaje, Señor, con pasión, con devoción, siendo fiel a tu escritura y confiando, Señor, que a pesar de mi incapacidad, Señor, y de muchas otras cosas, Señor, que me limitan como hombre, tu Espíritu Santo, Señor, y tu escritura hará efecto en el corazón de cada una de las personas que están aquí presentes. Mi Dios, sé tú pues quien te agrades y que tu nombre sea glorificado a través de la meditación de tu palabra. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Si tienes ya tu Biblia lista en mano, Marcos capítulo 12, del 35 al 40. La palabra de Dios dice así: mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas, a quien les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Si ustedes bien se acuerdan, hace un tiempo atrás dijimos que Marcos, en el capítulo 11 en adelante, estábamos en la última semana del Señor Jesús. Y para ser más específico, nos encontramos en el día martes. Y Jesús no desperdiciaba ni un solo momento para enseñar a la gente. El templo de Jerusalén se había convertido en su salón de clases, rodeado de individuos curiosos, como también de gente quien seguramente buscaba algún milagro de sanidad, e incluso de religiosos malos o malacarientos, quienes simplemente se habían conformado o resignado a observar a Jesús, pues anteriormente vimos que habían intentado humillar al Maestro, pero en esos intentos habían fallado. Y en esta ocasión, en un pasaje alterno, el escritor Mateo nos indica que Jesús se dirigió a los religiosos, haciéndoles la siguiente pregunta. Mateo, capítulo 22, versículo 41 y versículo 42. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo?
de quién es hijo. A diferencia de los saduceos, de los fariseos e incluso de los herodianos, quienes todos estos se habían juntado para tramar en contra de Jesús, haciéndoles preguntas con el propósito de dañarlo, de humillarlo y de incluso avergonzarlo en frente de la gente. Esta pregunta que acabamos de leer, no solamente en Mateo, sino también en Marcos, versículo 35, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Debe de entenderse de la siguiente forma, como una invitación final de Jesús hacia estos hombres religiosos a reflexionar sobre el Mesías. Porque recordemos, estamos en martes, últimos días del Señor Jesucristo, y viernes va a ser que crucificado. Entonces es una pregunta final, una forma de hacerles reflexionar, pues ya no estaría más tiempo físicamente Él aquí en la tierra. ¿Quiénes eran estos escribas o los cuales el Señor Jesucristo mencionó en esta pregunta? Resulta que los escribas era un grupo dentro de los mismos fariseos que tenían la responsabilidad de copiar y de preservar la ley de Dios. Dentro de los fariseos había escribas y a esto se dedicaban. Y tanto los saduceos como los fariseos eran los que instruían al pueblo de Dios en la ley. Pero curiosamente, fueron estos mismos los que también distorsionaron el significado del Mesías. Históricamente los judíos habían creído o tenían este concepto de que el Mesías era solamente un hombre, un gobernante terrenal con influencias sin precedentes, quien conquistaría de nuevo a sus enemigos, en este caso a los romanos, y quien traería de nuevo la gloria del pasado. Eso es lo que anhelaba el pueblo judío en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, esta pregunta que Jesús le estaba haciendo tanto a los religiosos como a la multitud era darles una oportunidad más de reflexionar sobre quién creían que era el Mesías a la luz de la Escritura. La pregunta en el versículo 35 también se puede preguntar de esta manera: ¿cómo pueden decir que el Mesías es simplemente el Hijo de Dios? Uno de los títulos que Jesús nunca rechazó cuando la gente se dirigía a Él era Hijo de David. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos o predicamos sobre Bartimeo, fue uno de los títulos que este varón ciego utilizó para clamar a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y este era un título mesiánico, en otras palabras, que hacía referencia al Mesías, al enviado de Dios. Porque el anhelo de Jesús al hacer esta pregunta a los religiosos era de que ellos pudieran entender que el Mesías era más que un simple descendiente del rey David. Era el Hijo de Dios. Definitivamente, dentro de los muchos errores doctrinales que tenían los fariseos, había algo que acertaban, y era de que el Mesías sí era un descendiente directo del rey David. Tienes la oportunidad de abrir tu Biblia en el Salmo capítulo 89, versículos 3 y 4, y después versículos 35 y 37. Nos habla sobre esta situación. Salmo 89, versículos 3 y 4, y después versículos 35 y 37. La palabra de Dios dice así: yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Si algo hemos aprendido del libro del Evangelio de Marcos, era de la jactancia o del orgullo que los religiosos tenían
cuando se refería a la situación de observar el Antiguo Testamento. No había mejor persona o personas más adecuadas o preparadas que ellos. Y resulta que dentro de los registros de la genealogía del Mesías, estos estaban bien preservados o estaban en el templo, y sin duda alguna, no cabe duda que estos quienes pertenecían al Sanedrín, a este grupo, al grupo religioso más poderoso de la sociedad judía, conocían, los habían estudiado. Pues en ningún momento en las Escrituras se nos informa que los religiosos rechazaran o negaran que Jesús fuera un descendiente directo de David. Y esta es una prueba más contundente de que Jesús era el verdadero Mesías. Libros como Mateo y como Lucas presentan las genealogías de los padres de Jesús, del padre terrenal, José, como también de su madre, María. Y ambos son descendientes de David. Definitivamente esta situación incomodaba mucho a los fariseos, sobre todo cuando la gente se dirigía a Jesús como el hijo de David. Sin embargo, estos hombres, estos varones religiosos se negaban a creer a toda costa que Jesús era el Mesías. Porque era tanto el deseo, tanto el anhelo de ser una nación libre y soberana, que en su cabeza no cabía la posibilidad de un salvador de almas, sino de un salvador militar. Y permíteme decirte que esto aún sigue tan impregnado en la cultura judía que hasta el día de hoy ellos no reconocen que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Aunque los fariseos están en lo correcto en decir que Jesús era el Mesías, el descendiente de David, su enseñanza estaba incompleta. Y el Señor Jesucristo se encargó de corregir esta enseñanza que estaba a medias, cuando citó el Salmo 110, versículo 1. Ahí en Marcos capítulo 12, versículo 36, vemos cómo Jesús lo recita. La palabra de Dios dice así: David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. La primera letra que el escritor utiliza aquí para referirse al Señor en hebreo es Yahweh, la cual significa Dios. Siempre se refiere a Dios. Pero la segunda palabra la segunda palabra donde dice Señor en hebreo es Adonai. Y aquí hay una gran diferencia, porque en ocasiones Adonai no siempre es Dios. Y algunos han llegado a señalar que el escritor David se estaba refiriendo aquí a un mediador, a alguien el cual él mismo reconocía que era superior que él. Pues resulta que el sentarse a la diestra de alguien era el simbolismo más alto de honor y autoridad que una persona podía tener. En otras palabras, David estaba poniendo al Mesías en el mismo rango y la misma autoridad que el Padre Celestial. Y una vez que el Señor Jesucristo cita este salmo, el escritor hace una descripción que no la debemos de dejar pasar y que debe captar nuestra atención. En el versículo 37 describe la respuesta de la multitud y dice: y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Déjame decirte que no era muy común en el primer siglo, en el tiempo en el que vivía el Señor Jesucristo, ver cómo los expertos de la ley, aquellos quienes dedicaban o invertían varias horas del día a estudiar el Antiguo Testamento, fueran avergonzados,
fueran expuestos ante su incompetencia de entender las Escrituras. Indudablemente que esto era un imán para las multitudes de ver cómo Jesús demostraba una y otra vez la incapacidad de estos expertos de la ley. El escritor Marcos, desde el principio de su evangelio, nos dice que las multitudes buscaban a Jesús usualmente por dos cosas. Una, para ser sanados, y otra simplemente por curiosidad, por escuchar las enseñanzas de Jesús. Y la frase que utiliza aquí el escritor Marcos es una frase muy similar, lo escuchaban con gusto, es una frase que utiliza en Marcos capítulo 6, versículo 20, para referirse cuando Herodes escuchaba con gusto a Juan el Bautista. Marcos capítulo 6, versículo 20 dice así: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Déjame decirte que aunque Herodes disfrutaba escuchar del mensaje de Juan el Bautista, finalmente dio la orden a que lo decapitaran, a que lo mataran. Así también esta misma multitud que aquel martes se sentaba o estaba parada escuchando, deleitándose de las enseñanzas del Señor Jesús, fue la misma multitud que el viernes le gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Y es aquí donde ahora el escritor nos advierte lo siguiente. En el mismo pasaje, pero paralelo, en el libro de Mateo, nos dice que ahora Jesús le advierte a las multitudes de la incompetencia de aquellos quienes supuestamente eran los expertos de la ley, eran sus guías espirituales. Mateo capítulo 22, versículos 2 y 3 dice así: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Definitivamente estos varones tenían un conocimiento de la Escritura que era mucho más allá del hombre común, del resto del pueblo. Sin embargo, su estilo de vida no reflejaba lo que enseñaban, porque solamente se dedicaban a instruir la ley de Dios, pero no practicaban lo que enseñaban. Y la advertencia aquel día fue tan enérgica de parte de Jesús que tuvo que sorprender a más de una persona con las palabras de nuestro Señor. Pues resulta, aún a pesar de todo lo que hemos visto de los fariseos a través de los ojos de Marcos, resulta que los fariseos se les tenía en alta estima. Se les tenía en alta estima. De hecho, hay un documento judío que se llama la Mishnah, el cual contiene las leyes orales de los judíos y habla respecto a estos hombres, a los fariseos, a los escribas, y dice lo siguiente, lo leo de una forma textual: es más condenable transgredir las palabras de los escribas que la Torá. En otras palabras, que el Antiguo Testamento. Se les había dado una autoridad, un poder que no merecían. O sea, era mucho más grave el transgredir lo que el fariseo o el escriba decía que la misma ley de Dios. Ahora, definitivamente creo que sería injusto de mi parte generalizar y decir que todos los fariseos, todos los saduceos y escribas eran hombres arrogantes, hombres que nunca creyeron en Jesús como el Mesías. Porque la Escritura nos habla al menos de dos personas, el cual nos da sus nombres. Uno de ellos era José de Arimatea y el otro era Nicodemo, un hombre que al principio seguía a Jesús en forma secreta. Después, en el libro de Hechos, se nos comenta que una vez que el Señor Jesucristo resucitó, ocurrió lo siguiente. Hechos capítulo 6, versículo 7.
Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, las palabras dichas por Jesús aquel día fueron necesarias en contra de la vida hipócrita de aquellos religiosos. Porque Jesús empieza a advertir de la religión vacía que estos varones vivían a diario. Versículo 38 dice: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. Resulta que estas vestiduras largas eran vestimentas costosas y eran adornadas, contenían algo que se le llamaba flecos, los cuales eran una especie de hilos que se amarraban entre sí y se colocaban al borde de las vestiduras, en las partes de las mangas, en las partes de abajo de sus ropas. Y estos funcionaban como un recordatorio de la ley de Dios. En el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia o del Antiguo Testamento, Dios ordenó en su ley que su ley debía estar en las manos, en la frente de su pueblo como un recordatorio. Ahora, los judíos o los israelitas del Antiguo Testamento entendieron este mandato de una forma simbólica. Lo que quiere decir es de que simplemente era para recordar la ley de Dios. Sin embargo, siglos después, los judíos empezaron a tomar este mandamiento de una forma literal, adornando su vestimenta, haciendo alarde de su vida religiosa, y aquello que había sido dedicado para recordar a Dios simplemente ahora se había convertido en adornos que apuntaban a las personas. Mírenme cómo adoro a Dios. Y Jesús no solamente advirtió de la religión vacía que estos hombres estaban viviendo, sino que también advirtió del amor egocéntrico que tenían. Versículo 39 y 40 dice: llaman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Si de algo los fariseos les encantaba era llamar la atención, el reconocimiento público, resulta que ese amor que tenían propio era tan grande que si alguien se rehusaba a saludarlos, era considerado como una falta de respeto. Les encantaba ser el centro de la atención en los escenarios tanto sociales como religiosos. Es por eso que buscaban los lugares de honor. Y tristemente, era tanto su egocentrismo que los llevó a aprovecharse de las personas más vulnerables del primer siglo. Y estas eran las viudas, quienes con los pocos recursos que tenían prácticamente lo tomaban para ellos. Y las propiedades que estas mujeres tenían con engaños se las llegaban a quitar. Estas largas oraciones de las cuales el Señor Jesucristo menciona aquí en Marcos era simplemente con el afán de presumir a los demás su vida religiosa, su pasión por Dios, pero simplemente era una apariencia falsa. Y todos y cada uno de estos actos, los fariseos llegaban a creer que recibirían una gran recompensa cuando llegaran al cielo. Sin embargo, el Señor Jesucristo declaró algo que seguramente a más de uno lo dejó, como decimos, con el ojo cuadrado. Y fue lo siguiente, dice que recibirán mayor condenación. Su castigo para estos hombres religiosos iba a ser mayor, no solamente por el hecho de rechazar a Jesús como el Mesías, sino también por el hecho de enseñar y de engañar con mentiras a los demás sobre el Mesías. Porque recuerden que estas personas eran ¿qué? Eran los líderes espirituales de las personas.
eran los que guiaban y con sus mentiras habían distorsionado el significado verdadero de lo que era el Mesías. Es por eso que estas personas mayor condenación les esperaba. Y una vez que hemos analizado nuestro texto y estudiado, quiero que nos hagamos tres preguntas, o le hagamos tres preguntas a este texto. Y la primera pregunta es: ¿cuál es tu opinión sobre el Mesías, sobre Jesús? Permíteme decirte que la forma en cómo respondas esta pregunta determinará el rumbo de tu eternidad. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de tener en sus manos las leyes de Dios. A diferencia de otras naciones quienes no tuvieron ese privilegio, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel sí lo tuvo. Y estas mismas leyes, estas mismas instrucciones eran guías o pautas para reconocer al Mesías, quien describían cómo iba a ser el ministerio del Mesías, el carácter del Mesías, y donde afirmaba una y otra vez que el Mesías era más que un simple descendiente del rey David. En Isaías capítulo 9, versículo 6, este profeta nos da simplemente un pequeño vistazo de lo que este varón, este Mesías sería, y que no podría ser un hombre común y corriente. Dice así Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Padre, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque las Escrituras siempre fueron claras en afirmar y en apuntar que este Mesías era más que un simple hombre, los religiosos y el pueblo se empeñaron a creer lo contrario. De la misma manera, la gente se ha empeñado a crear su propio Mesías. Porque la idea de un salvador de almas no es tan atractivo como un salvador de finanzas, un psicólogo familiar, un obrador de milagros. En otras palabras, diseñamos a nuestro Mesías de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo en el momento de la vida en la que nos encontramos. Pero permíteme decirte que al hacer esto, nos convertimos al igual que los hombres religiosos y que el pueblo de Israel, quien rechazó al verdadero Mesías, quien rechazó el verdadero significado del Mesías. El enviado de Dios, el Hijo de Dios, quien vino a salvarnos de nuestro pecado y quien vino a restablecer esa conexión rota entre Dios y los hombres. Por lo tanto, la forma en como tú y yo respondamos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Va a moldear la forma en cómo vea la vida. Porque finalmente tendré que reconocer mi incapacidad de salvarme a mí mismo, mi incapacidad de agradar a Dios en mis propias fuerzas y reconocer que ese Mesías definitivamente tiene que ser más que un hombre. Porque yo soy hombre y soy incapaz de agradar a Dios. Ese Mesías tiene que ser el Verbo encarnado. Ese Mesías tiene que ser Jesús. Y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Obedeces al Mesías? ¿Estás obedeciendo a Jesús? El aceptar verdaderamente al Mesías, a Jesús, como tu Señor y Salvador, obviamente que tiene implicaciones reales en nuestra vida. No es solamente venir a la iglesia y decir, sí, yo creo en Jesús, y después de ahí no hay ningún compromiso en obediencia. Definitivamente, creo que por eso muchas personas, cuando son expuestas al verdadero evangelio,
a la verdad, lo que dice la Escritura, deciden apartarse. Porque a todo mundo le gusta la idea de ser perdonado, le gusta la idea de pasar una eternidad en el cielo y de recibir las muchas promesas y bendiciones que hay en la Escritura. Pero no a todos les encanta la idea de que este Mesías no solamente va a ser su Salvador, sino también su Señor. Así que las opciones que hay es una, huir y rechazarlo y no querer nada con Él. O la otra, simplemente modificar las enseñanzas de Jesús. Y esto es quizás la ruta o una de las rutas que muchas personas han preferido tomar. Diluir, cambiar, modificar. Es la opción más viable para aquellos quienes simplemente quieren formar parte de la multitud sin ningún compromiso a obedecer cada una de las enseñanzas de Jesús. Amado hermano, la apatía espiritual se percibe cuando la gente solo busca ser entretenida por los religiosos, por el clérigo. La apatía espiritual se percibe cuando solamente se anhelan escuchar el mensaje, anhelan escuchar mensajes que solo están enfocados en el autoestima y en la autosuperación. Cuando se integran a comunidades con el afán de desarrollar solamente relaciones que les benefician a ellos. Porque someterse a la autoridad de Cristo no es una opción para estas personas. Es por eso que Jesús lo dejó muy claro en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Permíteme decirte que el escuchar sermones, el cantar canciones espirituales durante la semana, el congregarte en la iglesia los domingos, el asistir o ser parte de un grupo pequeño y el ayudar a los demás, de nada sirve si no te has sometido en obediencia a la voluntad de Dios. Porque el hacer estas cosas sin someterte a la voluntad de Dios en obediencia es vivir una falsa religión, es ser un religioso más. Y esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo cuidas tu corazón del fariseo que hay en ti? ¿Cómo cuidas tu corazón del fariseo que hay en ti? Definitivamente, cuando hablamos de los fariseos, sobre todos aquellos quienes quizás hemos tenido la oportunidad de crecer, ya sea en la iglesia cristiana o en un ambiente religioso, sabemos que la palabra fariseo tiene un contexto negativo. Son aquellas personas que son simplemente religiosas, que ven todo mal y siempre ellos están bien, pero la verdad es de que cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos un fariseo dentro de nosotros. Y es por eso la pregunta: ¿cómo cuidas tu corazón del fariseo que hay en ti? Y lo explicamos anteriormente, que cada una de las cosas que estos varones religiosos hacían no apuntaban a Dios, sino apuntaban a ellos mismos. Y analicemos tú y yo nuestras vidas con las siguientes preguntas. ¿Mi servicio a los demás trae gloria a Dios o gloria a mí mismo? ¿Busco satisfacer mis necesidades antes que las de mi prójimo? Me siento cómodo en la forma en cómo sirvo a los demás, pero espero que los demás caminen la extra milla que yo no estoy dispuesto a caminar. Amado hermano, esta es una realidad. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos, porque aún a pesar de que el Señor ha cambiado nuestro corazón, seguimos en ese proceso.
Y sigue habiendo momentos y días en nuestra vida donde quizás nos comportamos más como un fariseo ingrato apuntando a diestra y a siniestra, que en vez como un corazón de siervo como lo tuvo el Señor Jesucristo. Los fariseos creían que les esperaba una gran recompensa, pero la realidad es de que les esperaba mayor condenación, y esta se estaba acumulando si es que no se arrepentían de sus pecados. De la misma manera, permíteme decirte que hay mayor condenación para cada uno de nosotros cuando compartimos de Dios a los demás y no ponemos en práctica lo que decimos, porque eso nos hace ser hipócritas. Decir algo, enseñarle a alguien algo acerca de Dios y yo no ponerlo en práctica. Para aquellos quienes somos papás, creo que esto lo vivimos a diario. Tengamos cuidado cuando enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios y le decimos, no, es que la importancia de Dios en tu vida, cuando en realidad ni nosotros mismos nos tomamos el tiempo de apartar esos momentos de intimidad con el Señor. Somos gente ocupada definitivamente, pero la pregunta es, ¿qué tanto te preocupa tu vida eterna? Y en ocasiones quizás podremos decir que nos preocupa, pero nuestras acciones muestran lo contrario. Para aquellos quienes laboramos con otras personas y compartimos de Él, tengamos cuidado con cuando compartimos de Jesús y no lo ponemos en práctica, porque mayor condenación habrá para cada uno de nosotros cuando abrimos nuestra boca sobre Jesús y sus enseñanzas y no las ponemos en práctica. Si hay algo que deseo y anhelo con todas mis fuerzas de que nos llevemos en nuestro corazón para meditar en esta semana, es lo siguiente: que reconocer a Jesús como Salvador y Señor nos salva de la condenación eterna y nos guarda de la falsa religión que constantemente nuestro corazón tiende a inclinarse. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti, porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de la hipocresía y de la apariencia. Mi Dios, perdónanos, Padre, porque llegamos a pensar que lo sabemos todo, llegamos a pensar que no hay nada nuevo que aprender, cuando en realidad no lo sabemos todo y hay muchas cosas que aprender. Mi Dios, en esta hora te agradezco porque Jesús, el Mesías, era más que un simple hombre, era el Hijo de Dios. Y a través de él, a través de su muerte y resurrección, hoy tenemos acceso al Padre. Gracias, mi Dios, por tu Hijo. Gracias por su obediencia. Y Padre, aquellos quienes hemos puesto nuestra confianza en tu Hijo, síguenos ayudando, mi Dios, a cuidar nuestro corazón de las apariencias, de la religión, Señor, que no te agrada, de aquella que simplemente son cosas externas para que la gente nos vea a nosotros. Perdónanos, Padre, cuando nos convertimos en ladrones de tu gloria, que deseamos y anhelamos que la gente nos llene de complementos cuando el único que se debe llevar toda la honra y la gloria eres tú. Mi Dios, que en nuestra casa nos ayudes a vivir vidas que te glorifiquen. Aquellos quienes tenemos hijos, adolescentes, niños pequeños, danos la sabiduría, Padre, para poder comportarnos de una manera que nuestras palabras sean congruentes con nuestras acciones. Y perdónanos, mi Dios, porque es difícil vivir de esa manera cuando constantemente te están observando. Pero ayúdanos, mi Dios, que aun cuando no hubiera nadie en la casa,
aún tú nos sigues viendo. Ayúdanos, Padre, que en nuestra área de labor donde nos desempeñemos, seamos cuidadosos, Señor, en la forma en cómo compartimos. No que dejemos de hablar, sino que al contrario, hablemos, pero que al mismo tiempo también nuestro testimonio, Señor, venga a respaldar cada una de las cosas que decimos y que creemos de ti. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén.